Ok, DJs, estamos en la parte teórica de nuestra clase de la transición. Pues es la más fácil, es la tabla del 1, la del fade in, fade out. Ok, entonces se podrá decir que el fade in es hacer esto y el fade out es hacer esto. Ok, siempre vamos a tener una arriba, nada más que vamos a hacer esto. Ok. Ahora, se los quiero mostrar de la forma correcta. En este caso, voy a poner dos canciones, dos géneros diferentes. Vamos aquí a Recordbox. Les voy a poner una canción de Bad Bunny. Y les voy a poner otra canción es de música electrónica. Entonces, ahí les va. Lo primero es, supongamos que estamos tocando al conejo malo, ¿no? Entonces estamos así como con esta ondita, estamos en 96 BPMs y andamos por acá, ¿no? Andamos muy tranquilones, la fiesta está muy romántica y pues seguimos avanzando, ¿no? Seguimos avanzando, pero va a llegar el momento en el que ya la gente ya te está pidiendo un poquito más de fiesta, ¿no? Porque a lo mejor ya estás viendo que se están yendo a sentar, o a lo mejor ya están platicando en lugar de estar pues fiesteando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es esperar el momento para hacer el fade out. Lo vamos a hacer ahí en ese pequeño puente que está. Entonces nos preparamos y vamos a hacer el fade out. Ok, entonces de esta manera ya hiciste el fade out, así de fácil. Y simplemente estamos tocando en velocidades diferentes, en 96 y lo pasamos a 127. Entonces es una transición muy sencilla y en realidad no se llevó nada de técnica, simplemente es conocer lo que es un fade out y lo que es un fade in. Entonces aquí ya podemos aumentar nuestro BPM y nos podemos ir hasta 130. De aquí ya pasamos a un género de reggaetón de 96, a un género de música electrónica de 128, 127, aquí ya lo tenemos, ¿ok? Entonces de esta manera podemos subir la energía. Si vemos que de plano no prendemos a la gente, hacemos este tipo de transiciones, que es la más sencilla. Ahora, este sería el fade out, ¿ok? Entonces ahora les quiero mostrar cómo podemos hacer un fade in. Vamos a esperar a que reviente. Lo ideal no es que hagamos esto cuando reviente la mejor parte, pero lo vamos a hacer ahorita. Ok, así de sencillo.